Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Estamos avanzando rápidamente en el desarrollo de la segunda serie de Apocalipsis, las 7 trompetas de la ira de nuestro buen y justo Dios. Hoy nos corresponde el análisis de la cuarta trompeta, en el capítulo 8, versículo 12, que dice de la siguiente manera: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Como hemos dicho en domingos anteriores, esta serie de las trompetas nos habla de los juicios sucesivos de Dios sobre la tierra, sobre la creación, para advertir, no a la creación, sino a los hombres, del gran día de la ira de nuestro Dios. Los juicios de las trompetas caen sobre la tierra, especialmente las primeras 4 trompetas. Afectan áreas sensibles de la creación de nuestro Dios, pero no es para juzgar a la creación, es para advertir al hombre a través de la creación de que Dios es justo, de que Dios es severo, y que todas esas consecuencias o afectaciones que vienen a través de la creación son permitidas por Dios y son parte del conocimiento, del testimonio que Dios da de sí mismo. Jesucristo, Cordero Vencedor, es nuestro eslogan, nuestro hilo hermenéutico, nuestra línea, nuestro sendero a través del cual nosotros estamos avanzando en este estudio. No sé si ustedes pueden ir conmigo en su memoria a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el orden de la creación, el cuarto día Dios creó las grandes lumbreras. Estamos en la cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, y en la cuarta trompeta se van a afectar las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Hay un paralelo en la creación y en el orden de la creación, y el orden también como se ejecutan los juicios de Dios, usando o tomando elementos o partes de la creación de nuestro Dios. Pero no sé si ustedes puedan ir conmigo también a las 10 plagas de Egipto, porque hay un orden también en cómo se van ejecutando las plagas de Egipto y el orden también de las trompetas, del desarrollo de las trompetas. Apocalipsis es un libro bastante difícil. Es tan difícil que muchos creyentes pasan toda su vida cristiana sin ni siquiera leerlo porque les da miedo. Y es tan difícil que muchas iglesias pasan toda su vida sin estudiarlo. Dios nos ha dado a nosotros el desafío de estudiarlo, no porque seamos más diligentes ni más sabios, sino porque nosotros creemos que Apocalipsis hace parte integral del pacto eterno, del mensaje revelado de la salvación, y porque creemos que en Apocalipsis se sintetiza o se resume todo el pacto de la redención. Creemos que Apocalipsis es un epílogo que sintetiza toda la historia de la redención y nos muestra el perfecto plan de Dios para los hombres. Es imposible no estudiar Apocalipsis y comprender el pacto de Dios. Recuerden también, queridos hermanos, que muchas personas dicen que Apocalipsis es un libro solamente simbólico. Es decir, que todas las cosas o las verdades o los sustantivos o los ejemplos o las metáforas que se presentan allí son simplemente símbolos, pero que no se puede entender literalmente. Hay otros que creen que Apocalipsis solamente tiene que ser entendido literalmente. Nosotros creemos que Apocalipsis tiene un género especial de literatura, pero que no podemos prescindir de los simbolismos, pero tampoco podemos prescindir de la literalidad del texto, porque literalmente el texto nos dice verdades que no pueden ser entendidas simplemente de manera espiritual, por decirlo de alguna manera, sino que son verdades literales, verdades contundentes que tienen que ser interpretadas, analizadas y comprendidas. En ese sentido, nosotros estamos ante unas verdades que no fueron dichas solamente en Apocalipsis, sino que fueron dichas anteriormente.
En Amós capítulo 5, versículos 15 al 17 dice, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Esta es una advertencia de lo que nos está diciendo Apocalipsis en este día. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amós, Sofonías, Isaías, Jeremías advirtieron lo que Apocalipsis nos está diciendo hoy. Apocalipsis en esta oportunidad nos va a hablar de la realidad de los astros en cuanto a la creación, su función, su utilidad, pero también cuáles son las afectaciones que a lo largo de la historia de la redención van a sufrir los astros o las lumbreras que nosotros tenemos que Dios puso en la creación. Recordemos que los astros fueron puestos básicamente con una finalidad: distinguir el día de la noche y cumplir funciones en la gravitación de la Tierra y mostrarnos su utilidad. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es un día muy oscuro. Y lo primero que quiero que miremos en esta mañana, usando el texto en referencia, es que los astros fueron puestos para alumbrar y dar calor. Pero lo que nos va a decir hoy en la trompeta número 4 es que este día tan oscuro va a ser sin luz y sin calor, que son las paradojas que nos vamos a encontrar. Los astros en la Escritura incluyen no solamente el sol, no solamente la luna, sino todas las estrellas, incluido en las estrellas todos los sistemas de galaxias y sistema solar que en la época no era conocido. Cada vez los científicos, los astrónomos, nos han ido indicando que hay nuevos sistemas de luz en las galaxias, meteoritos, asteroides y otros más que todavía no se conocen. Todos esos sistemas de luces, todo ese sistema de astros fue creado por nuestro Dios. Génesis capítulo 1, 14 al 16, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, ya sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Todos los astros o las estrellas o los cuerpos celestes que nosotros vemos en el firmamento fueron creados por Dios. Lo dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Las teorías evolutivas dicen que fueron producidos al azar y que todo el sistema solar y las galaxias surgieron de una gran explosión, que según ellos todavía no saben el origen, ni saben el propósito, y que eso causó un cataclismo terrible en la atmósfera y existe lo que nosotros tenemos hoy. Es una explicación bastante compleja, pero la explicación que nosotros tenemos es mucho más sencilla. Dice que Dios los creó. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión o en la atmósfera. Y creó Dios las grandes lumbreras que nosotros vemos en la atmósfera. Aquí están entrando los rayos de la lumbrera mayor, el sol. Y los creó el Señor con algunos propósitos en la creación. Uno de los propósitos de las lumbreras en la creación fue alumbrar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un propósito que tiene el sol, la luna y las estrellas, alumbrar. Otro propósito que tienen estas lumbreras es separar el día y la noche, que haya día y que haya noche, porque si hay día podemos trabajar y si hay noche podemos descansar. Es un propósito maravilloso de bondad, de providencia de nuestro Dios. ¿Para qué más Dios hizo estas grandes lumbreras? Para que hayan estaciones, para que haya las 4 estaciones en algunas regiones y en otras regiones como las nuestras para que tengamos solamente 2 estaciones, verano
e invierno. Esa finalidad la cumplen las lumbreras mayores. Y también otro de los propósitos de estas grandes lumbreras en la atmósfera es que hayan cosechas. Porque nosotros sabemos la incidencia de las lumbreras o del sol o de la luna en las cosechas, en la abundancia de la tierra, en la vegetación. Especialmente los campesinos saben muy bien los ciclos de la luna. Y ellos saben emplear los ciclos de la luna en los cultivos y en cómo sembrar, en qué momento cultivar, en qué momento arar, en qué momento recoger la cosecha, y eso es maravilloso. Dios hizo las lumbreras para eso. Es decir, las grandes lumbreras tienen un propósito directo como plan, como funcionalidad sobre la tierra. Si las lumbreras cumplen ese propósito, la tierra es bendecida. Hay día y hay noche. Hay cosechas, hay calentamiento adecuado, hay cosechas y frutos adecuados y disfrutamos también de las estaciones. Maravilloso nuestro Dios, que creó el sol, creó la luna y creó las estrellas. Recuerden que estas lumbreras del cuarto día fueron creadas antes de la creación del hombre. ¿Ustedes se imaginan, en un caso hipotético de que Dios hubiera creado al hombre primero, antes de crear las grandes lumbreras? Sería terrible, porque no había día ni había noche. Y el hombre, como es un ser finito, necesita descansar. ¿Se imaginan ustedes que Dios hubiera creado todas las plantas antes de las lumbreras? Pues no hubiera los ciclos de las cosechas y todos los procesos de producción. Dios es perfecto. En el cuarto día creó las lumbreras para poner límites tanto en la producción, pero también para poner límites en las labores del hombre. El propósito de Dios en nuestro trabajo es que trabajemos de día y descansemos de noche. Recuerden que los grandes centros urbanos como nuestra ciudad, se habla cada vez más de trabajar 24 horas y que haya una vida permanente. Ese es uno de los fenómenos de los centros urbanos mayores. Pero realmente va en contra del diseño de Dios. El diseño de Dios es que trabajemos 12 horas y descansemos 12 horas. Si lo hacemos así, nuestra salud, nuestras condiciones de vida son buenas y son adecuadas. Dios creó los grandes astros y los creó con un propósito perfecto. Hay varias cosas importantísimas y aún misteriosas para el hombre con relación a estos astros. Uno de ellos es la forma como la Tierra gira alrededor del Sol y gira sobre sí misma. La Tierra gira de tal manera que esos giros tienen propósitos para la iluminación o el calor del Sol sobre la Tierra. ¿Ustedes se imaginan que la Tierra no girara sobre sí misma? Si la Tierra no girara sobre sí misma, sino solo tuviera la traslación, y no la rotación, nosotros recibiríamos, parte de la Tierra recibiría el Sol todo el tiempo. ¿Y saben qué significa eso? Que no habría noche. Y si no hubiera noche, nosotros no existiéramos. Porque con 12 horas de sol que tenemos, imaginémonos permanente ese sol de mediodía, ¿cómo estuviéramos? Y toda la vegetación se quemaría. Entonces, la rotación de la Tierra hace que no nos lleguen los rayos del sol directamente todo el tiempo, sino solo algunas horas del día. Y eso es maravilloso para proteger la vegetación y para proteger la vida. También otra de las cosas interesantes en la creación de Dios con relación a los astros tiene que ver con la Tierra está un poco inclinada. Dicen los científicos que tiene 23 grados de inclinación sobre su propio eje. Esos 23 grados de inclinación son soberanamente permitidos por Dios para que existan las estaciones y para que en los polos no se congele el agua, porque si no, no habría vida en los polos. Y nosotros sabemos que en los polos hay vida también. Allá están los osos polares. Y hay otros animales, y hay también habitantes en los polos, en algunas regiones de los polos. Si la Tierra no estuviera inclinada, sino que estuviera perfectamente derecha sobre su propio eje,
pues se congelarían las partes de los polos y no habría vida. Y también los rayos solares caerían mucho más fuertes sobre las regiones como la nuestra y tampoco habría vida. Es decir, esa inclinación no es una deformación, esa inclinación hace parte del perfecto propósito de Dios para la Tierra. ¿Qué otra característica tiene la Tierra con relación a los astros? Que tiene una distancia precisa. Dicen los científicos que si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, ¿qué sucedería? Nos quemaríamos. Y no solo nosotros, toda la vegetación y las cosechas. Y si estuviera un poquito más retirada, todo se enfriaría. Y si hay mucho calor, no hay vida. Y si hay mucho frío, tampoco hay vida. Nosotros estamos en el lugar exacto, tanto de distancia, como de inclinación, como de rotación, porque ese es el diseño de Dios. Eso no es casualidad, eso no puede ser producto de una explosión. Ustedes han visto explosiones cuando hay bombas. Cuando algo explota, nada queda en su lugar, todo es un caos y un desorden. Solo los evolucionistas dicen que en la explosión todo quedó en orden. Eso es un contrasentido. Porque cualquier explosión, aun si explotara la olla, pues todo queda en desorden, no queda en orden. Pero la Biblia no nos dice que hubo una explosión, sino una creación perfecta, en distancia, en longitud, en inclinación perfecta. Si la Tierra girara a una velocidad de 160 kilómetros por hora, a diferencia de los 1600 kilómetros como gira, los días nuestros serían de 240 horas. ¿Ustedes se imaginan un día de 240 horas? Si nosotros tuviéramos un día, a veces uno dice, uy, quisiera tener un día de 36 horas para alcanzar a hacer lo que debo. Si tuviéramos un día de 240 horas, nosotros no podríamos soportar, porque las condiciones limitadas nuestras no nos dan sino para un día de 24 horas y terminamos exhaustos. Después de una jornada laboral nosotros terminamos exhaustos y necesitamos ir a descansar y reponernos para poder tener fuerzas y continuar la vida. Así como Dios creó el día, solo de 24 horas es suficiente para que tengamos condiciones normales de existencia de unos 70 u 80 años y poder laborar adecuadamente. Si los días fueran más largos, sería imposible soportarlos. Sería extenuante y no pudiéramos soportar. ¿Quién hizo los días de 24 horas? Nuestro Dios. ¿Y quién determinó que esos días de 24 horas sean 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad? Nuestro Dios. Miren qué perfecto nuestro Dios, dándonos condiciones adecuadas para vivir, para trabajar, para soportar el calor del día y para soportar también toda la existencia de 70 u 80 años, los más robustos. Eso es perfección de nuestro Dios. No puede ser casual. El sol está en el lugar exacto, con el calor y la temperatura exacta, que son más o menos 6.000 grados centígrados en la parte externa, de tal manera que nos lleguen a nosotros unos rayos adecuados para poder soportar y poder tener el calor adecuado. Eso es maravilloso. ¿Quién pensó en la luz en la creación? Nuestro Dios. Todo ese diseño es perfecto. Ahora, algo que yo quiero notar es que si bien es cierto, Dios creó el día y la noche, y el día es 12 horas y la noche 12 horas, dice la Biblia que la luna es una lumbrera menor, no igual al sol. Es decir, siempre la luz o el día prevalece sobre la noche o sobre la oscuridad y sobre las tinieblas. Es imposible que nosotros podamos vivir sin luz y sin calor. Necesitamos la luz, necesitamos el calor. De hecho, una persona, por ejemplo, cuando es sometida a tortura y es metida en cavernas por muchos años, o a las cárceles donde no tiene exposición a la luz solar, por muchos años, esa persona comienza a sufrir serias implicaciones en su salud, en su sistema respiratorio, aún en la pigmentación de la piel, porque nosotros necesitamos la luz solar. Nuestros niños cuando nacen, especialmente en una ciudad como esta, tienen que ser expuestos a la vitamina solar, por lo menos durante el primer mes.
Tienen que ser sacados sagradamente a la luz del sol de la mañana y a la luz del sol de la tarde, o si no quedan como amarillos y se enferman. ¿Por qué? Porque el sol no solamente nos da luz, el sol nos trae también vitamina, condiciones para vivir bien, condiciones para tener fuerzas, condiciones para adquirir calorías. El sol es un suministro perfecto de Dios para darnos condiciones de vida y darnos condiciones de vivir saludablemente. Sin luz y sin calor es imposible vivir. El texto que nos ocupa hoy dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte de los astros, o de los cuerpos celestes, o de los cuerpos luminosos en la atmósfera, incluido el sol, la luna y las estrellas. Fue herida, es decir, fue afectada, sufrió afectación estos astros que Dios creó. La pregunta es: ¿nosotros podemos afectar el sol, la luna y las estrellas? En el sentido de que con nuestras acciones pudiéramos hacer que el sol no alumbre más, o que la luna no alumbre, o que hayan lunas rojas. Algunos dicen que, y hay una teoría que de hecho no es comprobada científicamente, sino que más bien es una teoría que causa temor y angustia en la población, y es sobre el tema del calentamiento global. Y es cierto que ha habido un poco más de calentamiento sobre la Tierra, pero el calentamiento no es porque el sol esté alumbrando más. El sol siempre ha alumbrado lo mismo. Desde que Dios lo creó, ha cumplido su función. La luna y las estrellas siempre han iluminado lo mismo, en la misma proporción como Dios les dio la orden, porque si estuvieran alumbrando más, no habría vida, y sería también una condición evolutiva de los astros, cosa que es imposible. Ellos siguen alumbrando lo mismo. Ha habido otras condiciones atmosféricas que son las que hacen que nosotros sintamos con más fuerza los rayos del sol y todo el efecto solar. En segundo lugar, otra condición que nosotros tenemos a través de los astros es que hay crecimiento en las cosechas y hay maduración de los frutos. Si el sol no alumbrara, no habían cosechas ni habría frutos, porque las frutas se ponen dulcecitas cuando son expuestas al sol y maduran en su momento oportuno también por el sol. Esta plaga o los efectos de esta trompeta que nos proporcionan un día muy oscuro, dice que Dios hiere o Dios afecta la tercera parte de los astros. ¿Cómo Dios puede herir los astros? La idea de herida, mírenlo ahí en el versículo 12, nosotros sabemos que una herida pues implica sangre o implica muerte. La pregunta es: ¿se puede herir los astros? El sol, la luna y las estrellas son personas, son seres vivos, que si les causamos una herida con una espada, pueden sangrar y pueden morir. Obviamente está usando una metáfora para hablar de que hay condiciones normales en las cuales ellos fueron creados, pero aquí hay un acto de justicia de parte de Dios sobre esos astros, trayendo condiciones o afectaciones a la población como una advertencia del juicio de Dios para los hombres. Es decir, el sol no sangra, la luna tampoco sangra, son astros, son cuerpos, en el caso del sol, cuerpos luminosos, no sangran. Pero como está hablando de juicio, usa la metáfora herir, y herir es afectar terriblemente sus condiciones, de tal manera que quienes son heridos no es el sol, la luna y las estrellas, sino quienes son heridos son los hombres en sus condiciones naturales de vida, porque es el juicio de Dios para la creación. Yo quiero que ustedes recuerden que hay muchas formas como nosotros podemos sufrir o ser afectados por las condiciones de estos astros. Una de las formas como nosotros podemos sufrir la afectación de los astros es a través de los incendios. Los incendios que produce el hombre para preparar los terrenos para los cultivos, o cuando hay pirómanos que incendian las montañas y hay grandes zonas quemadas, todo eso afecta
tiene que ver con una condición de contaminación que afecta no solamente la tierra, esteriliza la tierra, daña especies de animales, sino que también causa grandes capas de contaminación de humo y que afecta la vida del hombre. Muchos han dicho que esta trompeta tiene dos momentos históricos de cumplimiento. Que uno de los momentos históricos es la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Que ahí cayó el Imperio Romano y que el emperador se hacía llamar a sí mismo el Sol y que el Senado se hacía llamar la Luna y que todo el sistema judicial o consular se hacía llamar las estrellas. Entonces el Sol, la Luna y las estrellas fueron afectados. ¿Pudiera ser esa la verdad? Si esa es la verdad, estaríamos diciendo que esa trompeta afecta solo un momento histórico y solo una pequeña porción de la tierra, como fue básicamente el centro del gobierno romano. Otros dicen que esta trompeta número 4 tiene que ver con el siglo XIX y toda la industrialización. Es decir, que a partir del siglo XIX que se desarrolló todas las manufacturas, las fábricas, las empresas y toda la industrialización moderna que nosotros conocemos, que tiene que ver con esta trompeta, la contaminación por las factorías, toda la explotación de mineral, todo el tema de las empresas, los gasoductos, las petroquímicas, que allí se cumplen solamente esta cuarta trompeta. ¿Puede ser? ¿Será que sí o será que no? ¿Ustedes qué dicen? Si nosotros decimos que esta cuarta trompeta afecta solamente o implica solamente para el siglo XIX y la industrialización, estaríamos diciendo que no tenía ningún valor para la época de Juan, no tenía ningún valor para los hermanos y las iglesias de Asia Menor y que no tendría ninguna advertencia judicial de Dios para la sociedad a lo largo de la historia, sino solamente para un pequeño periodo o una pequeña franja histórica. Y eso no es correcto, porque nosotros hemos dicho una y otra vez que lo correcto es decir que la Escritura tiene valor histórico para toda la sociedad y que todos los elementos judiciales de Dios involucran al hombre desde el primer pecado hasta el momento en que el Señor cierra el telón en la historia de la redención. Es decir, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 tiene alcance toda la descripción de la historia de la redención, incluido el toque de todas las trompetas. Entonces, ¿cómo entender esta trompeta? Muy bien. ¿Ustedes recuerdan desde qué momento en la historia de la Escritura se habla de incendios? Desde Génesis. En Génesis hay incendio. Sodoma y Gomorra fue incendiada. ¿Recuerdan? Dios incendió no solo a Sodoma y Gomorra, sino las otras ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra fueron incendiadas. Y dice la Biblia que se convirtió en un montón de ruinas. Recuerden que Sansón también generó un incendio en unos cultivos. Todos los cultivos de los filisteos atando 300 zorras de la cola y prendiéndoles unas teas. ¿Recuerdan? Un incendio. ¿Se acuerdan que cuando Dios llama a Moisés, también lo llamó en medio de una zarza que ardía y el lugar no se consumía? La Biblia habla de incendios, no solamente en la era de la industrialización, o en este momento cuando en algunos lugares para preparar los terrenos, los cultivadores incendian y luego piensan que ya está preparado el terreno para sembrar el cultivo. No, la Biblia habla de incendios, pero la mayoría de los incendios que la Biblia habla como heridas, las usa para hablar de juicio. Sodoma y Gomorra fue un juicio. Sansón fue un juicio también. ¿Recuerdan cuando cayó fuego del cielo y consumió todo el altar donde estaban los profetas de Baal y fueron muertos los 430 profetas falsos de Baal, 450? ¿Se acuerdan? Ese fue un incendio también. ¿Quién lo ocasionó? Dios, para traer juicio. Entonces, decir que esta trompeta solo tiene implicación histórica para el siglo XIX, con el auge o el apogeo de la industrialización, es un error. Tenemos que decir que desde el principio de la humanidad ha habido contaminación del medio ambiente. Y al haber contaminación, sea por incendios,
sea por uso desmedido del suelo, sea por empresas, ¿sí? Y por desechos o por vientos, eso afecta la luminosidad del día o de la tierra, de tal manera que nosotros sufrimos los efectos de esa realidad. Hay otro momento en el cual la Biblia nos dice que hubo unos polvos o unos tornados o unos vientos que se levantaron fuertemente en el desierto, de tal manera que la gente no podía ver. No era que el sol no alumbrara, sino que esos juicios de Dios a través de tornados o vientos impetuosos causaron oscurecimiento durante unos días o durante un tiempo. ¿Cómo el hombre contamina la tierra y afecta la luz del sol y la luz de la luna? La afecta de muchas maneras. Una de esas formas es a través del gas de las fábricas. Nosotros sabemos que gran parte de los productos que nosotros tenemos, aún productos comestibles, son producidos en fábricas y en fábricas que generan gran contaminación del aire. Uno de los problemas modernos en las ciudades, no solamente en otros lugares, sino ya en nuestro país, tiene que ver con el nivel del aire y el oxígeno que nosotros respiramos. Ustedes saben que ya el nivel del oxígeno en algunas de nuestras ciudades ya pasó de claro a oscuro. Y las empresas y los gobiernos están que no saben qué hacer, porque el oxígeno en algunas ciudades es terriblemente malo. Basta solamente con ir al centro de nuestras ciudades y nos damos cuenta la contaminación por el smog, el oxígeno, los dióxidos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, que nosotros tenemos que absorber en las fábricas o aún en las calles. Es terrible. Ese tipo de contaminación por las fábricas o de emisiones tóxicas de los carros, de los vehículos, está generando gran daño en la salud de la población. En algunos años atrás, no habían carros como los que nosotros tenemos. Y toda la sociedad se movilizaba perfectamente. Iban en caballo, pero los caballos no emiten gases tóxicos, nocivos para la salud. Ahora nosotros tenemos unas ciudades invadidas de carros, de motos, invadidas de fábricas, y todo eso genera grandes daños, no solamente a la salud, sino también al medio ambiente. Parte de la contaminación o de las nubes oscuras que tienen algunas ciudades grandes son nubes no de agua, sino nubes de contaminación. Son nubes espesas de contaminación que traen cánceres, que traen problemas respiratorios y que muchas personas pueden morir por ese tipo de gases tóxicos. Recordemos que en la primera trompeta dijimos que afectó el comercio y la producción. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el principal problema en esa primera trompeta? Además del gasto, además de la afectación a la producción, ¿cuál fue el mayor problema con esa primera trompeta? ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos las muertes por los nitratos, especialmente fungicidas, herbicidas y todos esos químicos que se usan en los cultivos. El granizo que cae sobre la tierra, hiere la tierra. En la segunda trompeta, que dijimos que hay una afectación al mar por las guerras y los productos y los animales del mar, dijimos que en la salud nosotros nos afectamos especialmente por un mineral muy pesado que es el mercurio. Y la trompeta número 3, ¿recuerdan? El agua dulce, afectada. Otro metal pesado, el plomo, que trae serias afectaciones. Ahora, ¿cuál será el problema principal de la afectación de la salud en la cuarta trompeta? Pues los dióxidos, que tenemos que ingerir a través del oxígeno, del nitrógeno que nosotros absorbemos todo el tiempo. Está contaminado todo nuestro cuerpo, todo el ambiente, por todas las emisiones. Una de las grandes tareas que tienen los sistemas ambientales es controlar las emisiones. No solo de las empresas, sino de los vehículos. Y ustedes saben que esa es una de las leyes que tenemos en nuestra ciudad. Ningún vehículo puede transitar si no tiene un certificado de emisiones. ¿Emisiones de qué? Emisiones de gases tóxicos,
dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, que es letal para la salud. De hecho, una persona, si se queda en un lugar cerrado con un carro encendido 5 minutos, puede morir. Es tan letal ese gas tóxico que emiten los vehículos que en un ambiente cerrado uno muere en cuestión de segundos. Imagínense cómo estamos muriendo como población. Si todo el tiempo estamos rodeados de vehículos que emiten gases tóxicos, no solamente afectan la salud, afectan la vida, sino que oscurecen el ambiente y afectan todas las condiciones de luminosidad y de vida, no solamente para el hombre, sino también para los animales y la vegetación. ¿Qué otro problema tenemos nosotros hoy en día de contaminación? La luz eléctrica. La luz eléctrica, si bien es cierto ha sido un buen descubrimiento, está generando grandes daños en la salud. La electricidad es uno de los problemas que afecta terriblemente las condiciones de vida del hombre. No solamente porque afecta su visión, afecta sus condiciones de vida, sino porque daña la reflexión de la luz natural. Y esa difusión que se crea a través de la reflexión de la luz artificial con la luz natural afecta terriblemente las condiciones de vida. Y no solo eso, sino que teniendo luz eléctrica, muchos de nosotros preferimos trabajar de noche, en lugar de descansar como Dios ordenó. Dios ordenó, trabajen de día, descansen de noche. Pero ¿qué ha hecho el hombre con su manera despiadada, como ve el consumo y el comercio? Pues crear la electricidad para obligar a muchas personas y a muchas empresas a trabajar de noche, de tal manera que uno puede pasar toda la noche trabajando y como tiene luz artificial, pues uno dice estoy bien y más bien duermo de día, pero está alterando el diseño y por supuesto alterando la salud que Dios nos ha dado, y eso trae contaminación. Cuando la Biblia dice que Dios hiere estos astros o estas lumbreras que Él creó, lo que está diciendo es el hombre de manera despiadada, de manera arbitraria, de manera desconociendo el plan de Dios, está alterando el propósito de Dios, con contaminación, con gases tóxicos, con afectación al medio ambiente, y eso está afectando las condiciones de vida. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto las estrellas esta semana? No me vayan a decir que llegaron tarde a almorzar y vieron estrellitas. ¿Por qué nosotros ya no vemos las estrellas? Porque vivimos en una gran ciudad y es tanta la luz artificial que no nos permite ver las estrellas. Si estuviéramos en el campo, contemplaríamos la belleza de un atardecer, la belleza de una noche iluminada, y nos extasiaríamos viendo las estrellas y toda esa hermosura. Pero en esta ciudad nosotros no vemos estrellitas, no vemos la luna. ¿Por qué no la podemos ver? Porque estamos tan ensimismados en las realidades de vida que tenemos y porque toda la artificialidad del hombre es un artificio para no poder ver la gracia de Dios y la providencia a través de los astros que Él creó. Es imposible ver estrellas en esta ciudad. Pero ahí están las estrellas. No es que en esta ciudad no salgan las estrellas. Están las estrellas todas las noches porque Dios las creó para que estén e iluminen. Pero es imposible verlas por tanta luz artificial que tenemos. Si se apagara toda la ciudad, veríamos la hermosa noche en nuestra ciudad. Queridos hermanos, todo eso lo que muestra es que el hombre de manera arbitraria ha alterado los sistemas de producción, los sistemas de luminosidad, los sistemas de calorificación para la creación, para la misma vida, y eso está trayendo consecuencias terribles en la salud. Y esas consecuencias hacen parte del juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Tenemos una luz natural provista por Dios. ¿Por qué el hombre no camina en esa luz natural? Para el hombre es mejor crear luz artificial y caminar en la noche. Para el hombre es mejor eso. ¿Por qué al hombre le gusta caminar en la noche? La Biblia lo dice. Porque sus obras son
malas, y él prefiere caminar de noche que caminar de día, porque él de noche se camufla y se esconde y se mimetiza de tal manera que no puede ser descubierto. La Biblia dice eso, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas y quieren permanecer en las tinieblas. Entonces para eso es mejor trabajar de noche, para eso es mejor dormir de día y usar luz artificial de tal manera que yo me escondo en la oscuridad de la noche para que mis obras no sean puestas a la luz verdadera del sol de justicia que es Cristo. Nosotros alabamos muchos descubrimientos y sí, muchos de los descubrimientos tecnológicos y científicos han servido a la sociedad, pero muchos de ellos nos han esclavizado y nos han apartado del verdadero propósito de Dios. El propósito de Dios es que vengamos a la luz del día y que nuestras obras salgan a la luz. Éxodo 10, 21 dice, entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Quién ordenó entonces las tinieblas? Dios las ordenó. ¿Para qué Dios ordenó las tinieblas? Para mostrarle al hombre lo torpe que es andar en las tinieblas y llamarlo a vivir o a caminar en la luz del día. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. No veían ni siquiera la lengua, de tal manera que se mordían la lengua pensando que estaban comiendo carne. Era terrible, y es lo que está anunciando acá. Las tinieblas son terribles. El hombre no comprende la gravedad de las tinieblas. Si las comprendiera, iría a la luz. Pero como no las comprende, crea luz artificial para poder caminar en sus tinieblas y sentirse aparentemente seguro. Queridos hermanos, Dios no nos ordenó crear luz artificial, porque la luz ya fue dada. La luz suficiente para las cosechas está dada a través del sol, la luna y las estrellas y las estaciones. La luz suficiente para la vida nuestra, Dios la dio a través de las lumbreras. Y la luz suficiente para nuestras condiciones normales de existencia, ya Dios nos la dio. Por eso la vida del campo es tan deliciosa. Porque en el campo la gente sale en el día y trabaja, y en la tarde va a su casa y descansa. Delicioso. En la mañana sale, puede recoger frutas frescas, producto de toda la belleza lumínica de los astros, y en la noche va a la casa y descansa, contempla los atardeceres, contempla los amaneceres y contempla las noches iluminadas de estrellas. Hermosísimo. En las grandes ciudades nosotros no tenemos ese privilegio. Si tuviéramos la oportunidad de ir a los campos o regresar, veríamos cuán hermosa y cuánta calidad de vida tenemos en pequeñas poblaciones o en pequeñas aldeas, disfrutando del diseño perfecto de Dios. En las grandes ciudades nos tenemos que esclavizar trabajando de noche, trabajando con luz artificial, sufrimos toda la afectación de la contaminación ambiental. ¿Cuándo ustedes han visto que un campo esté contaminado en el ambiente? El aire es puro, el agua es pura, las frutas son sanas, los animales caminan en su hábitat de manera saludable y todo es hermoso. Las grandes ciudades nos traen serias afectaciones, no solo las condiciones de vida en términos de tiempos, porque nos esclavizan, nos distraen. Muchos de nosotros tenemos que pasar horas y horas en los transportes en esta ciudad. Horas que debiéramos usar para descansar, para estudiar, para estar en familia o para meditar. ¿Dónde se nos pasan esas horas? En transportes, ¿sí? En los transportes. Gracias a Dios por esta ciudad y por los medios de trabajo que nos ha dado. Pero no podemos ser ajenos a las condiciones de vida que tenemos, que son esclavizantes, que muchas de ellas se vuelven deprimentes, porque muchas personas ni siquiera ven la luz del sol y ya tienen que estar llegando a sus trabajos. Salen 4 de la mañana, llegan 9, 10 de la noche a descansar y, como dice el Salmo, se convierte en pan de dolores,
porque salen muy temprano, llegan muy tarde, no ven a sus hijos, no descansan, no disfrutan con sus familias y son condiciones hostiles y terribles que realmente no fuimos diseñados para eso. Dios no nos diseñó para vivir esclavos ni del trabajo, ni esclavos en grandes centros urbanos. Dios nos diseñó para vivir con calidad de vida, para ver su creación, disfrutarla y adorarlo a Él por las bellezas de su creación. ¿Es así o no? Esta cuarta trompeta nos dice, el hombre ha alterado el diseño. Y al alterar el diseño de Dios, trabajando de noche, con luz artificial, contaminando, industrializando, para ser más rico, cada vez ve menos la luz del sol y cada vez ve menos la luna y ya no logra ver estrellas. No porque no brillen, siguen brillando, sino porque Dios ha herido la población, trayendo esclavitud en su trabajo, trayendo explotación excesiva de los medios de producción, de tal manera que nosotros cada vez sufrimos las consecuencias terribles de lo que en un momento vimos como beneficioso para nosotros. Entonces, en lugar de estar de día, estamos, como dice nuestro himno nacional, en una horrible noche. La horrible noche viene. Génesis capítulo 1 dice, Dios creó el día y creó la noche. Pero no creó la noche para que el hombre viva en la noche. Creó la noche para que el hombre sepa lo terrible, lo tenebroso de vivir en las tinieblas. Y al saber lo tenebroso de vivir en las tinieblas, corra a la luz. Yo creo que ninguno de nosotros dice, me da miedo la luz. ¿Qué decimos? Me da miedo la oscuridad, las tinieblas. Ahora, si nos da miedo las tinieblas, ¿qué debemos hacer? Correr a la luz. Si nos da miedo lo tenebroso de la noche, pues corramos al día. Miren lo interesante de por qué Dios creó la noche. Además de darnos el descanso, creó la noche para que nosotros evaluemos la diferencia entre el día y la noche y nosotros sepamos que no tiene comparación el día con la noche. Si usted va a hacer un negocio, hágalo de día, no lo haga de noche. La Biblia dice que de noche hacen negocio los perversos, los impíos, lo dicen los salmos, que de noche no duermen y se reúnen, ¿a qué? A planear y a tramitar cómo hacerle mal a los justos. Si vamos a hacer un negocio, hagámoslo de día. Vamos a hacer un viaje, ¿cuál es el mejor momento para viajar? De día, no de noche. Vamos a hacer un trabajo, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? De día, no de noche. Por eso nosotros hacemos reuniones de día. Por eso Dios estableció su día, no su noche. No tenemos la noche del Señor, tenemos el día del Señor, porque Él es nuestro sol de justicia. Él es nuestra luz, nuestra lumbrera que nos ilumina y nos alumbra de día para que nos reunamos. Si las reuniones fueran de noche, ustedes tendrían excusa, aún bíblica. Pero nuestras reuniones son de día, a la luz del día, porque Dios es Dios del día y nos llama a vivir en el día. Pero el que vive en tinieblas, vive en una horrible noche. El sol, la luna y las estrellas simbolizan en la historia de la humanidad los emperadores. Es una forma de entender estas metáforas. No solamente simbolizan las lumbreras principales que Dios creó, sino que simbolizan a lo largo de la historia los grandes emperadores que se han levantado como si ellos fueran un sol o como si fueran una estrella que ilumina. ¿Qué es lo que dice Dios con el sol, la luna y las estrellas simbolizando los imperios? ¿Qué va a hacer el Señor? Los va a herir. Es decir, los va a oscurecer, los va a opacar. Si alguien dice, yo soy el sol, ¿qué es lo que está diciendo? Yo brillo. Acérquense a mí para que yo les dé calor y les dé luz. Y el único al que nos debemos acercar para que nos dé calor y luz es Jesucristo. No un emperador, no un gobernante, no un sistema político, no un partido político. El único que nos da luz y calor se llama Cristo a través del Evangelio. Vamos a Él.
No nos cobijemos bajo la sombra de un hombre o de una mujer. Recuerden que los emperadores se hacían llamar así, el dios sol, el dios luna. ¿Y qué dice el Señor? Yo los heriré, pero no los voy a matar por ahora. No los voy a exterminar por ahora, solo los voy a herir en una tercera parte, de tal manera que se disminuya, se opaque, se entenebrezca lo que ellos son o lo que ellos promueven, de tal manera que nadie pueda confiar en ellos. Decir que es solo el Imperio Romano no es cierto, porque ya los hebreos sabían que Dios había herido al Imperio egipcio. ¿Se acuerdan cuál fue la vara para herir a los egipcios? Los asirios. ¿Y cuál fue la vara para herir a los asirios? Los sirios. ¿Y cuál fue la vara para los sirios? Los babilónicos. Y así los medos y los persas y los romanos, todos fueron heridos uno a uno, porque el Señor hiere a aquel que dice: yo soy el sol, yo brillo, yo los ilumino. Porque el único que nos puede iluminar es Cristo a través del Evangelio, porque Él dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Estos hombres poderosos económicamente, poderosos militarmente, que se atribuyen a sí mismos la capacidad de iluminar o de brillar o de irradiar luz, pues no son más que meros hombres pecadores que reciben de parte de Dios el juicio. Esta cuarta trompeta es una forma como Dios advierte, no solamente a la población entera, de que hemos afectado las lumbreras por nuestro uso desmedido de los recursos y de las condiciones de vida, sino para advertir a estos que están en poder o en autoridad de que ellos serán opacados. Por ahora no serán juzgados plenamente ni destituidos, por ahora solamente serán opacados en una tercera parte. Pero vendrá el momento a través de las 7 copas en que ya no será la tercera parte que será opacada, sino que con las copas de la ira serán destruidos, cortados totalmente, y nunca más brillarán o presumirán de su brillo sobre la tierra. Recordemos el sueño de José. José tuvo un sueño que todos recordamos. Él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas le rendían reverencia. ¿Recuerdan? ¿A quién representaba el sol, la luna y las estrellas? Al papá, a la mamá y a los 11 hermanos. Pero representaba que ellos habían sido rebeldes a la voz de Dios, y aquellos que son rebeldes, Dios tendrá que doblegarlos. No importa si es el sol, te puedes creer el sol o la luna, o puedes sentir que eres más alto que las estrellas, pero si eres rebelde, Dios te doblegará. Porque Dios creó al sol, la luna y las estrellas. Miren qué interesante, hermano. Y nosotros a veces usamos metáforas así románticas, ¿no? Tú eres mi sol. No va y te queme. ¿Sí? O tú eres mi luna. Ojo con eso. No va y dice: a esa luna no nos permita palpar las tinieblas. O tú eres mi estrella. La Biblia dice: yo heriré esos astros, sean los astros lumínicos, sean los que se atribuyen a sí mismos esa capacidad a través de ser emperadores o jefes de imperios o gobernantes militares, o sea, hombres y mujeres comunes que se creen a sí mismo el sol o la luna. Porque a veces uno se cree que no es un sol, ¿no? Y se mira uno al espejo y dice: qué radiante soy. ¿Sí? O qué iluminado estoy. Dios te puede herir, porque justo eso fue lo que hizo con la familia de Jacob. Ellos desconfiaron de Dios, fueron rebeldes a las promesas. Recuerden que Jacob no creyó en una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: tu familia, tu descendencia será esclava en Egipto por 430 años, pero luego regresarán. Y Jacob pasó por alto eso. El plan de Dios era que Jacob se dirigiera hacia Egipto. Y Jacob no se dirigió hacia Egipto. Jacob comenzó a establecer sus tiendas en esa tierra y a echar raíces. Y Dios lo llevó de manera
pues no usual para él, porque él desconoció y realmente todos tuvieron que doblegarse ante José. No porque José lo hubiera soñado, sino porque era la forma como Dios iba a humillar la familia de José mismo, diciéndole: ustedes no creyeron en Dios y no confiaron en mis advertencias. Entonces, si tú te crees el sol o te crees la luna o quizás una estrella, no va y sea que tengas que ser herido. ¿Por qué? Porque Dios hiere. A quien Él le place, especialmente a los rebeldes. ¿Para qué? Para advertirnos que Él gobierna. Por ahora solamente una herida. ¿Se acuerdan cuál fue la herida para Jacob? En el muslo, ¿no? De tal manera que él caminaba no derecho, y de esa manera testificaba en cada paso que daba que Dios lo había herido en el muslo. ¿Por qué hirió Dios a Jacob? Era un patriarca, un hombre extraordinario, un hombre sobre el cual Dios se plació para establecer las 12 tribus. ¿Por qué Dios hirió a Jacob? Por rebelde. Dice la Biblia que Jacob peleaba con todo el mundo y una noche se atrevió a pelear contra Dios. No contento con eso, peleó con el suegro, peleó con los criados, peleó con su hermano, peleó con los padres, pero un día dijo: bueno, pues a todos les he ganado, debo ser que yo soy muy bueno, e intentó pelear contra Dios y Dios lo hirió. Esta cuarta trompeta nos habla de cómo Dios hiere lo que el hombre realmente no puede herir. Herir lo más alto, lo más elevado, lo que está lejos de la tierra, la atmósfera, los elementos que están en la atmósfera, porque Dios los creó. Y esto es el preludio del juicio eterno que viene sobre la tierra. Por ahora Dios hiere la creación y a través de la creación somos afectados, pero llegará un día donde Dios va a herir realmente al hombre plenamente, y ya no es la tercera parte. Recuerden que las 4 trompetas es la tercera parte de la tierra, tercera parte del mar, tercera parte del agua dulce, tercera parte de los astros, pero llegará un día en que será: el sol ya no brillará más, dice la Biblia, las estrellas no darán su resplandor, la tierra no producirá más, y los soberbios y los rebeldes serán juzgados y echados al lago de fuego. Recuerden que estamos viendo que en estas trompetas, en esta serie de trompetas, hay muchas metáforas de luz, de brillo. Aquí están. Recuerden que en la primera, granizo con fuego. Segunda trompeta, una montaña de fuego que cae sobre el mar. Tercera, estrella que cae sobre la tierra, sobre los ríos. Y ahora en la cuarta, sol, luna y estrellas. ¿Por qué tanta metáfora de luz, de brillo? Recuerden que nos muestra la justicia de Dios, lo implacable, lo violento de la justicia de Dios, lo inaplazable. Dice el texto: y cuando el cuarto ángel tocó la trompeta fue herida, es decir, de manera fulminante, de manera terrible, de manera catastrófica, las condiciones de vida. El hombre está muy preocupado por el calentamiento global. ¿Qué está haciendo para evitar el calentamiento global? Arrepintiéndose. La única forma para evitar el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono o el cáncer de piel, bíblicamente es el arrepentimiento. Es la única salida. Arrepentirse el hombre, reconocer que ha vivido sin Dios, que su corazón se ha endurecido y ser mayordomo correcto para la gloria de Dios. Es lo único que puede evitar todo los efectos de la toxificación y el envenenamiento de la sociedad. No son las medidas de control de gases ni control de emisiones en las empresas. Eso puede tener algún valor, o reciclar las basuras. Eso puede tener algún valor muy mínimo. Pero ¿qué es lo que Dios espera a través de la forma como Él hiere la tierra? ¿Qué es lo único que Él espera? ¿Cuál es el fin de la advertencia? Que nos arrepintamos. Eso es lo único que Dios espera. ¿Ustedes no les ha pasado, queridos padres, que cuando ustedes corrigen a sus hijos en lugar de arrepentirse, dicen: papi, pero yo te amo? No, yo no estoy esperando eso, yo espero que se arrepienta.
o papi, yo no lo vuelvo a hacer, o mami, no lo vuelvo a hacer. No, nosotros sabemos que lo van a volver a hacer. No queremos que nos respondan así, que es lo único que esperaríamos que ellos reconozcan. Yo obré mal, me porté mal, y le pido perdón a Dios y les pido perdón a ustedes por haberlos ofendido. Eso es lo único correcto, la única salida. ¿Qué espera una sociedad que Dios está hiriendo a través de enfermedades, a través de contaminación, de calentamiento, a través de destrucción de los productos básicos, de carestía? Dios está hiriendo nuestra sociedad. ¿Qué es lo que esperamos para arrepentirnos? Lo único que debiéramos hacer es arrepentirnos. Pero el hombre dice, no, yo no me arrepiento. Vamos a implementar una ley para controlar gases. Vamos a implementar esto y aquello y lo otro, pero no nos arrepentimos. Se parece exactamente a lo que sucedió en Egipto. ¿Se acuerdan que Dios mandó la primera plaga? ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció. Luego Dios manda la segunda. Y como un estribillo nefasto, dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Y viene la tercera plaga. ¿Qué pasó con el corazón de Faraón? Y la cuarta. Y no los dejó ir. Hermanos, esto es la descripción no solo del corazón de Faraón, es la descripción del corazón de toda nuestra sociedad, incluido nuestro corazón. Que recibimos el juicio de Dios dosificado, es decir, porcionado, y en lugar de arrepentirnos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Nos endurecemos. Y recibimos otra porción de juicio, y en lugar de arrepentirnos, nos endurecemos. ¿No pasa así con el corazón de ustedes? Pasa con nuestro corazón. Pasa con el corazón de nuestros hijos. Tanto así que hay padres que dicen, es que ya mi hijo no vale corregirlo. Y usa una palabra, ¿no? Se volvió testarudo o ya no vale ni corregirlo, ni corrección física, no hay nada que valga para mi hijo. ¿Qué hago? Muy bien, ese es el altoparlante del corazón de todos nosotros. Nosotros, en lugar de convertirnos ante las disciplinas justas y merecidas que vienen de parte de Dios, nos endurecemos, nos obstinamos. ¿Qué esperamos entonces? Hermanos, los impíos esperan la noche terrible o el día terrible que será la horrible noche para ellos, interminable. Pero los creyentes, pese a nuestra obstinación, nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Ustedes y yo, por más que Dios nos discipline, no vamos a ir a Dios. Pero ¿saben quién va por nosotros? Cristo. Y nos trae con cuerdas de amor, o dijéramos en el argot popular, de las orejas. Nos trae y nos dice, este es tu lugar, no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros leemos esas enseñanzas tan hermosas, y algunos las subrayamos, no te dejaré ni te desampararé, nosotros pensamos que lo tierno y lo dulce y lo compasivo que es nuestro Dios, que no nos ha dejado. Pero la figura no es tan tierna. La figura es como cuando un hijo rebelde dice, yo no voy a salir del cuarto. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Dice, no te dejaré. Y lo sacamos. ¿Sí? O cuando el hijo dice, pues yo me voy de la casa antes de tiempo. ¿Y qué dice el papá o la mamá? ¿Te vas? No te dejaré. No es una figura tierna, romántica, de Dios abrazándonos y llevándonos así como con dulzura. Es la forma fuerte, paternal, justa de Dios de decir, ¿no quieres? Olvídese. Yo soy el que manda. Y te voy a herir, pero no te dejaré que te hagas tu voluntad. O no te dejaré que salgas con la tuya. Porque mi voluntad se cumple, no importa las condiciones. ¿Sí me hago entender? Los textos que parecen románticos para nosotros, realmente son las acciones fuertes de Dios. Y gracias a Dios por hacer eso. La Biblia dice que Dios nos atrae con cuerdas de amor. Y ese texto siempre me acuerdo cuando uno está en el campo, los que fueron ganaderos, que van detrás del animal, del ganado, ¿cierto? Y lo alcanzan con el lazo y lo enlazan. Esa es la cuerda, ¿cierto? La cuerda como
Dios nos atrae, son cuerdas de amor, dice, no puedes huir de mí, yo te alcanzo y te alcanzo con amor. Aunque tú lo veas con violencia, aunque tú lo veas con injusticia, realmente es un acto de amor, como te estoy alcanzando y te estoy enlazando. Lo dice en otros lugares, ¿cierto? Que Él nos enlaza, nos atrae, nos alcanza y nos pone a sus pies. Y da la idea de cómo nosotros salvajemente, indomablemente huimos de Dios, pero cómo Él nos atrae. Queridos hermanos, nosotros no estamos en la horrible noche gracias al sol de justicia. Porque Cristo, que es nuestro sol de justicia, nos ha sacado de las tinieblas. Y persistimos en tinieblas. Persistimos en las tinieblas. Pero aún persistiendo en las tinieblas, el Señor nos trae a su luz y nos abriga y nos da calor. ¿Saben, hermanos, una condición terrible de las tinieblas? Las tinieblas no nos dejan crecer, ni nos dejan madurar. ¿Quién nos hace crecer y madurar? La luz que viene de parte de Dios. Por eso las tinieblas nos mantienen raquíticos, anémicos y sin fuerza. Pero la luz nos da fuerza. La luz nos da vitamina para crecer, para madurar y para dar fruto. La Biblia dice, es necesario que llevemos mucho fruto. Para llevar fruto necesitamos la luz que viene de Dios, la luz de la palabra, la luz del Evangelio, que nos da todas las condiciones, no solo calor, no solo vida, sino también crecimiento saludable y fruto dulce y agradable. ¿No es eso maravilloso? Quien está en tinieblas no tiene fruto saludable, no crece y no puede tener las condiciones para afrontar los desafíos de la vida. Amós 5:10 dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Dios los reprendía, ¿qué hacía el pueblo? Ahí dice el texto, aborrecieron al reprensor. Yo no sé si ustedes pudieran darme un ejemplo diferente cuando ustedes corrigen a sus hijos. Cuando ustedes corrigen a sus hijos van y los abrazan y les dicen, papi, mami, te amo muchísimo, te agradezco por esta corrección, eres el padre y la madre que yo necesito. ¿Tienen ese ejemplo? Si lo tienen, quisiera verlo. Porque el ejemplo que yo tengo es todo lo contrario. Cuando uno corrige a un hijo, ese hijo lo mira como si lo quisiera matar. Mejor dicho, si él pudiera, lo mataría a uno con su mirada o con sus acciones. ¿Por qué? Porque es la condición. La Biblia dice, Dios los corrige y ellos ¿qué hacen con Dios? Lo aborrecen. Lo mismo que pasa con nuestros hijos. Pero la Biblia dice, si tú no corriges a tu hijo, aborreces. Corrígelo, no importa que él te aborrezca. Pero corrígelo porque es el llamado y porque Dios va a obrar en el corazón de ese hijo a través de la disciplina para que ese hijo no te aborrezca, sino para que te ame. Si no lo corriges, tú lo aborreces y cuando él crezca te va a aborrecer a ti también. Miren qué interesante. Si tú lo corriges, lo amas y cuando él crezca te va a amar. Igual Dios nos corrige y nosotros lo aborrecemos. Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿qué decimos? ¿Y por qué? Cuando nos quedamos sin salud, ¿qué decimos? No es justo. Cuando vienen los conflictos y las adversidades, ¿qué decimos? Nos ofendemos, nos ofuscamos. Pero luego cuando pasa el tiempo y dice la Biblia, vemos las circunstancias como el sol al mediodía, decimos gracias Señor por dejarme sin trabajo, por este diagnóstico, por esta adversidad, por esta circunstancia, porque fue una dosis merecida y necesaria. ¿Para qué? Para que yo no te aborrezca, sino para que yo te ame y para que yo te sirva. Gracias a Dios por Dios haber corregido a Jacob. Literalmente le dio por la cola, ¿sí? Y lo descoyuntó. Gracias a Dios. Porque fue el medio
provisto para llevarlo al cumplimiento fiel de las promesas. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor a su auditorio en ese momento, fariseos y saduceos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos queridos, si ustedes son de la luz, deben dar fruto. Los de las tinieblas no dan fruto. Si ustedes son de la luz, tienen el calor natural que viene de Dios, que es extraordinariamente hermoso. Tienen la vida saludable que viene de Dios a través de su palabra, pero tienen crecimiento saludable y también fruto. Por eso dice la Biblia, vivimos en la luz, actuemos como en la luz. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y luego en Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si Dios te reprende y tú te endureces, muy probablemente al final del día no habrá para ti medicina. Hermanos queridos, aunque vivamos en condiciones hostiles por la contaminación ambiental, por las realidades lumínicas que tenemos y las consecuencias que tienen sobre la salud, vivimos en el día por el sol de justicia que se llama Jesucristo. Él es nuestra luz. Caminemos de día, no de noche. Actuemos de día, no de noche. Porque cada vez que hacemos cosas de noche, estamos ocultando cosas ante Dios y no queremos venir a la luz para que nuestras obras sean manifiestas. Ustedes saben que una de las luchas que han tenido nuestros jóvenes y gobernantes en esta ciudad es que les amplíen las horas de rumba. No dice, ¿por qué no hacen, por ejemplo, una rumba el lunes festivo, todo el día? No, quieren rumbas de noche que les amplíen. ¿Por qué? Porque es que de noche es muy buena la rumba. ¿No es que a uno nadie lo ve? Terrible, ¿cierto? La Biblia dice, nuestras obras, nuestras acciones deben ser de día. Y no esperemos que el día decline y llegue la noche cuando nadie puede obrar, dice el Señor. Que el Señor nos ayude y que no tenga que darnos plomo, o mercurio, o nitratos, o dióxidos que nos envenenan, porque ya bastante veneno tenemos de una sociedad tan contaminada. Que su evangelio nos limpie y nos purifique y nos dé condiciones para vivir. Amado Señor, gracias por recordarnos a través de estos elementos de la realidad diaria, recordarnos que tú eres el que tienes el control. Si hay más calentamiento, pues tú tienes el control de todo. Si no brillan las estrellas o no podemos ver su brillo por la contaminación ambiental, tú estás permitiendo todo esto. Debemos ser responsables, pero en últimas todas esas realidades de salud cancerígenas, respiratorias, de deterioro de las condiciones de vida, de nuevos diagnósticos, todo ello es una advertencia real de que tú existes y que tú eres justo y que ningún hombre, por más sol que se crea, o estrella, o luna que se considere, podrá evadir la justicia tuya, porque tú nos herirás. Y nos estás hiriendo a través de las realidades de contaminación. Nos estás hiriendo a través de grandes cantidades de dinero que tienen que invertirse en descontaminación, pudiendo ser mejores mayordomos de esta creación. Nos estás hiriendo a través de grandes cantidades de dinero que todos tenemos que invertir en medicamentos, en tratamientos, en consultas, porque no hemos sido responsables ni en el cuidado de la creación, ni en el cuidado del cuerpo, y mucho menos en la adoración que demandas tú. Te pedimos perdón, porque todos nosotros, aún como iglesia, somos responsables.
no hemos sido buenos mayordomos, no te hemos honrado como debe, como tú exiges, y no nos hemos inclinado ante ti, ante los juicios. Cuando nos reprendes, nos levantamos insolentes contra ti o contra la iglesia o contra los ancianos. Los hijos, cuando son reprendidos, se levantan con actitudes soberbias ante sus padres, y no tenemos la actitud ninguno de nosotros de humillarnos ante ti, el sol de justicia. Gracias porque hay esperanza. Probablemente no hay esperanza para el medio ambiente porque cada vez la mano despiadada aumenta los niveles de deterioro. Es probable que ninguna de las medidas gubernamentales que se están tomando logre recuperar la capa de ozono, logre descontaminar la atmósfera. Es probable que así sea. Pero a pesar de que así sea, lo seguro es que ya estamos los creyentes bajo la luz del día, del sol de justicia, que nos da condiciones de vida y condiciones de fruto, pero que también nos advierte con fuerza que sus rayos dictaminan todas las impurezas de nuestro corazón. Señor, lávanos con tu sangre, acércanos a tu palabra. Tu palabra es luz, pero tu palabra no es luz que quema, tu palabra es luz que limpia y que purifica a tus hijos. Tu palabra es luz que abriga y da calor. ¿Qué calor sentimos hoy de tu palabra? Sentimos que nos amas, y no solo lo sentimos, lo creemos y lo sabemos, que nos amas porque nos disciplinas, nos corriges y nos adviertes. Que nuestro llamado no es denunciar de manera insolente las acciones de los impíos, sino que nuestro llamado es presentar el Evangelio y ser ejemplo correcto de la luz que viene de ti, para dar calor, para dar abrigo, para dar fruto y para dar crecimiento. Gracias te damos, porque cesó la horrible noche y nos llevaste a la luz del día, al sol de justicia. Qué hermoso eres. Nada por mérito nuestro, todo por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, querida iglesia.